Pues yo creo que lo que vamos a ver es una versión muy respetuosa con el original de Shakespeare, porque todo el equipo hemos estado muy de acuerdo en que no queríamos hacer una versión que cuente cosas que no se dicen en el clásico, sino pulir mucho ese clásico, subrayar toda su oscuridad, subrayar toda su ambigüedad, subrayar todas sus preguntas, y de alguna manera nos interesa sobre todo, por un lado, que sea una función que interpele mucho al público. Yo creo que se va a sentir muy cuestionado, es una función que te pone como espejo nuestra propia crueldad, hasta dónde podríamos ser capaces de llegar, y creo que es una pregunta muy necesaria en la actualidad. Y por otro lado, y en eso es algo en lo que tanto Antonio Castro, el director, como yo como autor hemos estado muy de acuerdo, también demostrar lo apasionante que es Shakespeare y cómo su forma de contar es absolutamente contemporánea, tanto por su conocimiento de la psicología de los personajes como por la acción, la violencia y la belleza con la que lo cuentan. Entonces, de alguna forma, en esta versión lo que hemos tratado es de contar toda esa violencia sin moralismos, sin rebajarla ni un ápice, pero a la vez potenciando mucho la belleza del lenguaje shakespeariano. A mí me ha correspondido cuidar mucho esa poesía, porque creo que es una de las grandes joyas de su teatro, cómo cuenta al ser humano y cómo lo cuenta de una manera universal desde un lenguaje bellísimo, incluso cuando lo que estás viendo puede ser atroz. Sí, sobre todo es una versión en la que, en mi caso, lo que he tratado es de pulir ciertas subtramas, de que resulte muy clara para el espectador y, de alguna forma, el mantener esa oscuridad moral que tiene el texto del propio Shakespeare. A mí lo que más me interesa de Tito Andrónico es que es verdad que es una de sus primeras tragedias, con lo cual, por un lado, hay muchas semillas de lo que va a hacer después, y a la vez, aunque hay ciertas subtramas farragosas que hemos tratado de limpiar para dejarlo todo más nítido y más claro, sí que me parece fascinante que es una de sus obras más oscuras, porque es una obra llena de antihéroes. Tito aparentemente es el héroe de la función y Tamora aparentemente es la gran villana junto con Aarón. Sin embargo, todos los personajes tienen un lado oscuro, todos los personajes cometen actos atroces, y a mí, desde luego, lo que más me interesaba desde esta mirada que podamos aportar desde el siglo XXI era profundizar en eso, que para mí también es muy moderno en Shakespeare. Crea una función donde todos los personajes tienen muchas caras, ¿no? Y de alguna forma también en el texto, en la dirección de Antonio, en el trabajo del elenco, hemos trabajado de evitar el maniqueísmo y hemos querido que el público sienta un cierto dilema. Es una función en la que empatizas y a la vez no empatizas con nadie. Y creo que en el fondo eso es lo que los hace humanos. Pues tenemos a 13 actores en la escena que hacen unos cuantos personajes. Ahora el número exacto no te sabría decir, no sé si estamos en 16, 17, algunos tienen que doblar, evidentemente, pero sí que hemos conseguido, creo, que el efecto sea muy claro y muy poco confuso, porque a veces cuando tienes un reparto tan grande y muchos personajes, en una obra como esta, lo que me da miedo es que el espectador se nos pierda, y lo que queremos es que se centre en lo importante. Y que se centre en lo importante es que se centre en los temas de la obra, que son durísimos y universales, que son la venganza, que es la injusticia, y otro tema que a mí me fascina de esta función, que es la pregunta de si el ciudadano modelo es el que obedece o el que se rebela, que en el fondo es lo que se plantea a través de Tito. Tito termina abocado a una vorágine de barbarie y de sangre, precisamente por cumplir todos los ritos tal y como va siéndole encargado, ¿no? Y de alguna forma, para contar todo eso, sí necesitábamos que el diseño de personajes fuera muy claro. También en eso ha habido un trabajo, aparte del trabajo de dirección e interpretación, un trabajo maravilloso de vestuario de Rafa Garrigos, que creo que ha conseguido contar a cada personaje también desde su aspecto, y creo que eso hace que el público, al menos por lo que estamos viendo en los primeros pases, reaccione muy bien y entienda muy bien la historia y se haga un dibujo muy claro de quiénes están y qué le están contando. Totalmente, porque además la puesta en escena y la versión de Nando López nacen casi a la par, en el sentido de que yo decido hacer esta versión invitado por José Vicente Moirón, por Teatro del Noctámbulo, que había visto otros trabajos míos. Para mí fue un reto, porque hacer una versión de Shakespeare siempre lo es, y por otro lado conocía su trabajo y me apetecía mucho coincidir.
También había visto muchas cosas de Antonio Castro y Josa como director, y entonces de repente había muchas ganas de hacer algo común. Y en mi caso, la versión empecé a escribirla después de reunirnos el equipo, después de ver qué queríamos contar, cómo lo queríamos contar, y entonces siento que la puesta en escena es muy afín a lo que yo he escrito, y sobre todo siento que este es un trabajo de equipo. Yo soy novelista y dramaturgo, y para mí lo que diferencia ambos géneros, desde mi punto de vista como escritor, es que en uno estoy solo y en otro estoy acompañado. Y creo que el teatro es equipo, y en este caso ha sido un equipo en todos los sentidos. Incluso ha habido partes de texto que yo he escrito porque de repente Antonio me decía: ¿por qué no me escribes un monólogo para Tamora? ¿Por qué no pensamos en una escena que cuente esto? Y eso también es muy motivador como escritor. Me he sentido muy impulsado por el equipo. Entonces, creo que lo que se ve es muy coherente y se nota en el espectáculo, que todos hemos ido en una dirección que creo que también tiene el rasgo común de no querer enmendar la plana a Shakespeare. A veces hacen adaptaciones de clásicos que quieren marcar el sello de lo que se está haciendo y pisan al clásico, y en este caso no. Queríamos que el clásico brillase, porque para eso es Shakespeare y por eso lo amamos también. Yo espero que el público salga con muchas ganas de hablar de la obra, de los temas que plantea, y que se cuestione hasta dónde la violencia puede llegar a invadirnos en un determinado momento y cómo tenemos que estar siempre muy prevenidos contra esa violencia. De alguna forma también la propia obra, y es algo que yo también he cuidado mucho en el texto, es un espejo literario, como tantos textos de Shakespeare. Es una obra en la que Shakespeare se inspira en un episodio de Ovidio. A su vez yo he hecho una versión de un texto de Shakespeare, también he recuperado la fuente de Ovidio, y de alguna manera también me apetecía plantear la cultura dentro de la función como una forma de civilización que a lo mejor nos salva de la crueldad. Y en un momento en el que estamos, donde estamos viendo un repunte tan terrible de la violencia machista, de la violencia racista, de la homofobia, del populismo, creo que una función como esta nos pone un espejo muy duro delante y nos dice lo fácil que es caer en esos instintos, lo fácil que es perder la civilización y convertirnos en animales, como se convierten los personajes, ¿no? Es muy fácil caer en ser Titos y Tamoras, y a mí me gustaría que el público se plantee eso, se plantee por qué necesitamos la cultura precisamente como un modo de construcción social, y el teatro lo es. Entonces, ojalá cuando lo vea el público, por un lado, se sorprenda de lo moderno que es Shakespeare, de cómo les cuenta una historia que les va a atrapar desde la primera escena. Por otro lado, sientan ganas de ver qué pasa y que cómo continúa, y sientan esa intriga que yo creo que maneja muy bien. Y por otro lado, que después de la obra tenga mucho de lo que hablar, porque no es una obra con mensajes, es una obra con preguntas, que es el teatro que a mí me gusta. Bueno, la verdad es que es complicado porque cada uno de los autores, además los propios autores clásicos, también tienen diferencias entre sí. Cuando hablamos de los clásicos, en Esquilo, por ejemplo, lo que tenemos es al primer gran autor que consigue el personaje colectivo. Su gran logro es el coro, cómo contar una tragedia colectiva. Luego tenemos a Sófocles, que lo que va a aportar es cómo plantear un conflicto ético. Es el gran creador de esos conflictos desde un punto de vista muy filosófico. Y luego llega Eurípides, que lo que consigue es sumar todo lo anterior y aportarle una dimensión psicológica aún mayor, ¿no? Eurípides quizá es el que más humaniza a esos personajes, que en el caso de Sófocles tienden más a encarnar una idea o encarnar un modo de ser. En el caso de Shakespeare, yo creo que lo que hace, como los grandes autores del barroco, es fundir toda esa tradición previa y llevarlo a un lugar donde el reconocimiento entre el espectador y el personaje sea muy fácil. Es decir, ellos lo que buscan, de alguna manera, es lo que buscamos ahora los autores contemporáneos cuando hacemos sus textos, es actualizar esos temas, es llevarlos a un territorio conocido, es conseguir gustar mucho al público, porque no olvidemos que el teatro barroco es un teatro que quiere llegar al público, es un espectáculo que es muy querido por el público y donde hay una voluntad firme de sorprender, de impactar. En este caso, además es curioso porque, claro, con Tito Andrónico, Shakespeare lo que quiere demostrar es que puede ser un gran trágico. Esta obra él se la plantea como una prueba de fuego para sorprender al público de la época, para marcar una forma de hacer y para demostrar que puede ser el mejor de los trágicos. Por eso es una obra tan cruel. En términos actuales casi es una obra gore, es posiblemente uno de sus textos más brutales, pero porque hay una voluntad muy clara de un autor que quiere demostrar lo que es capaz de hacer, ¿no? Entonces yo lo que creo que Shakespeare lo que hace es recibir toda esa herencia clásica,
reinterpretarla y adaptarla a la sensibilidad de su tiempo. Pero lo hermoso es que lo hace desde el amor a esos clásicos, y la prueba es que su Lavinia es un homenaje clarísimo a Filomela, y es más, se menciona explícitamente, ¿no? Las fuentes se mencionan, no se niega esa herencia, ¿no? Igual que cuando haga Romeo y Julieta, pues hablará de Píramo y Tisbe. Entonces lo que yo creo que aportan es esa visión humanizada, actualizada, y por otro lado muy barroca. Por eso también la tragedia es algo tan afín a ellos. A fin de cuentas, el barroco es esa mezcla, por un lado, de pasión enardecida y pesimismo brutal, ¿no? Y esta función tiene las dos cosas, ¿no? Y es algo que yo creo que puede hacer que al público le sorprenda mucho cuando la ve. You keep complaining, sitting in the sofa, pretending everything's fine. You know that you got me waiting.